Para trabajar manómetros abiertos en una sola rama, siempre vamos a ocupar dos principios. El primero es que la superficie libre de un fluido en contacto directo con la atmósfera estará a presión atmosférica. Como el manómetro está abierto en una de las ramas, en esa rama el fluido que esté en contacto directo, toda esa superficie libre estará a presión atmosférica local. Lo segundo es que puntos de un fluido conectados por el mismo tipo de fluido y a igual altura estarán a igual presión. Se tienen que dar las dos condiciones. El mismo tipo de fluido conecta ambos puntos y están a igual altura. Vamos a resolver el problema 10 de la guía de ejercicios de la semana 2. Dice, el manómetro de la figura posee tres fluidos de densidades 700, 1000 y 13000 kilogramos metro cúbico. Vamos a usar G10 y vamos a tomar la presión atmosférica del lugar al valor estándar, 101.325 pascales. Recuerden siempre que en un ejercicio, si no me dicen nada de la presión atmosférica y la tengo que usar, ocupo este valor estándar siempre, 101.325 pascales. Pero si este valor no es el que corresponda, es decir, si en el ejercicio me dicen use otro valor de presión atmosférica, debo usar ese valor. Recuerden que en ejercicios me cambian a veces el valor de la presión atmosférica. Debo usar el que me dan en el ejercicio. Finalmente hay que calcular la presión en el punto P, que está en esta parte de la figura, y expresarla como una presión de vacío. ¿Okay? Para resolver estos problemas, el paso 1 siempre es nombrar con alguna letra o número, si ustedes quieren, las superficies que separan fluidos. Aquí tenemos una primera superficie, vamos a llamar a ese punto A. Otra superficie, ahí nombraremos B. Sigo bajando, aquí hay otra superficie que separa fluidos, la llamaré C. Subo y aquí hay otra superficie que separa fluidos, la llamaré D. Paso 2. Busco puntos donde aplicar el primer principio, es decir, en qué punto existe un valor de presión atmosférica. Eso sucede en el punto A. La razón es que la rama del fluido que está abierta a la atmósfera es la derecha y el primer fluido está en contacto directo con la atmósfera. Solamente esta parte de la superficie está a presión atmosférica. Tercer paso es plantear o buscar puntos que estén a igual presión. Si trazo una horizontal pasando por D, uno podría pensar que la presión D se repite en el lado derecho del manómetro en este punto que estoy pintando de rojo. Eso no es cierto. El motivo es que si bien están a igual altura, no están conectados con el mismo tipo de fluido, ya que hay dos fluidos entre estos dos puntos. Por lo tanto, la presión no se repite en esa parte en el lado derecho. Sin embargo, si trazo una horizontal pasando por C, la presión que haya en el punto C se repite en el lado derecho en dicha ubicación, porque C y el punto de la derecha están conectados con el mismo tipo de fluido y están a igual altura, cumpliendo las dos condiciones. Entonces, una vez que apliqué el segundo principio y verifiqué entre qué puntos se repite la presión en la rama izquierda y derecha, el segundo paso va a ser siempre plantear la ecuación fundamental tantas veces como necesite. En la rama derecha vamos a plantear la ecuación fundamental entre el punto A y B y luego entre el punto B y C. En la rama izquierda vamos a plantear la ecuación fundamental entre el punto C y D. Recuerda que la ecuación fundamental dice que la presión en un punto abajo es igual a la presión en un punto arriba más ρ por G por H. Entonces, primero, la ecuación fundamental entre A y B. En nuestro dibujo, el punto B es el que está más abajo y A está arriba. Y A está a presión atmosférica. La diferencia entre ambos es 15 centímetros. A metros son 0,15 y el fluido
entre A y B es de 700 kilogramos metro cúbico de densidad. En la ecuación fundamental siempre trabajamos en sistema internacional de unidades. Presión abajo, B, es igual presión arriba, A, que está a presión atmosférica, más densidad del fluido entre ambas partes por aceleración de gravedad por la profundidad o distancia entre ambos puntos. Al resolver, se obtienen 102.375 pascales de presión. Ahora planteamos la ecuación fundamental entre el punto B y C. Miro el dibujo, la presión que está más abajo es la C y arriba está B. Y entre ambos puntos la distancia es 25 centímetros y el fluido tiene densidad 1000. Nos queda presión abajo, presión en C es igual presión en B, ya calculada en la parte anterior, más densidad del fluido 1000 por aceleración de gravedad por la distancia que los separa en metros. Siempre esta ecuación la trabajamos en sistema internacional de unidades. Obtenemos un valor de 104.875 pascales. Finalmente aplicamos la ecuación fundamental entre C y D. Siempre en la ecuación fundamental tiene que ir libre el punto que está más abajo, que no se me olvide. Más abajo está la presión en C y más arriba la presión en D. Abajo está C, arriba está D. El fluido es 13.000 kilogramos metro cúbico y la distancia es 15 centímetros. Presión abajo, C, es igual presión en D más la densidad 13.000 por 10 por 0,15 la distancia en metro. En este caso la presión en C fue calculada antes. Calculamos el término de aumento ρGH. Son 19.015 pascales. En este caso hay que despejar el valor de PD, ya que quedó en el lado derecho de la ecuación la incógnita. Se obtiene una presión en D de 85.375 pascales. Hemos llegado a la presión en D. ¿Cuánto vale la presión en el punto D? Bien, no te olvides de esto. Cuando tenemos un gas en reposo y estamos trabajando en distancias cortas, siempre va a pasar que el aumento de presión dado por ρGH o disminución de presión dado por ρGH va a ser despreciable. Esto es porque la densidad de un gas es muy pequeña, así que este término siempre lo podemos despreciar y asumir que vale prácticamente cero. Entonces, cuando tenemos un gas debido a su baja densidad y debido a que estamos trabajando en distancias pequeñas, todos los puntos del gas en reposo estarán a la misma presión. Por lo tanto, estarán a la misma presión que en D aproximadamente. Por lo tanto, la presión en el punto P solicitada es igual a la presión calculada en D. Podríamos pensar que la respuesta a este problema es 85.375, pero finalmente tenemos que expresar esta presión como una presión de vacío. Recuerden que solamente las presiones que están bajo a la presión atmosférica se pueden representar como presiones de vacío. Para calcular una presión de vacío, simplemente a la presión atmosférica local le restamos el valor de presión que hay en el punto. De esa manera, la presión en P queda expresada como una presión de vacío. El resultado sería 101.325 menos 85.375. Por lo tanto, la respuesta final de este problema va a ser 15.950 pascales. Esa será la presión de vacío en el punto P, o la presión en P expresada como una presión de vacío.